Hola, les damos la bienvenida nuevamente a este podcast Migrar también se aprende de la Fundación Código Venezuela. Yo soy Andrea Garrido Villarreal y hoy tengo el enorme placer de presentarles a Víctor León, quien es psicólogo y es coach financiero y nos va a acompañar hoy a hablar un poco de estos temas que se juntan muy bien y es de una manera muy interesante para nosotros los migrantes. De todas maneras, para quienes no te conocen, Víctor, que hace vida también en nuestra app Venezuela Virtual, si no lo han visto por allí. Porfa, preséntate y cuéntales un poquito de ti. Bueno, pues muchas gracias Andrea, muchas gracias a la Fundación Código Venezuela por esta entrevista y un placer para mí pues estar acá compartiendo un poco de mi experiencia y de mis conocimientos con la comunidad como siempre y como cada semana a través de la aplicación. Y bueno, pues yo soy Víctor León. Hay muchas formas de definirme, pero me gusta llamarme psicólogo y coach financiero porque después de ser psicólogo como carrera, pero como profesión base, luego me especialicé en finanzas por un poquito lo desastroso que era en ellas precisamente, tuve que aprender en mi propia experiencia y luego sí decidí formarme y aprender ya no solo para mí, sino para llevar esta información a muchas más personas, porque como yo sé que están pasando por momentos complicados y que les puede ayudar muchísimo a mejorar sus finanzas, la relación con el dinero. Una vez que ya, pues como psicólogo, después que me especialicé en finanzas, vi que estaba esa variable allí de la psicología del dinero, las emociones y demás, y me especialicé en psicología del dinero, que es algo bastante nuevo, bastante novedoso, pero que es muy, muy interesante porque, bueno, las finanzas siempre mueven emociones, hay personas que sufren de estrés, de ansiedad y de muchas otras cosas como depresión, que son cosas pues más graves. Y es gracias al dinero, gracias a, pues no quizás tener esa sensación de no llegar a fin de mes y demás. Y bueno, pues en eso me especializo y en eso intento ayudar lo más que puedo a todas las personas para que el dinero no sea un problema, ¿no? Sí, bueno, y Víctor también es migrante, como la mayoría de las personas que entrevistamos en nuestro podcast, Total. está aquí en España y queríamos saber un poco qué impacto tuvo tu migración en esa relación con el dinero y en el bienestar personal. Bueno, sí, también, esa es otra parte también de mi historia, la de migrante, que muchas veces dejo de lado, pero es verdad que hay que sacarla aquí en esta comunidad porque hay algo que nos une, que es la migración. Y pues yo emigré con 22 años, recién graduado, no conocía a nadie aquí en España, mis cuatro abuelos son de las Islas Canarias, de Tenerife y de La Gomera, entonces por eso pues yo tenía mi nacionalidad española desde muy pequeño. Y aunque tengo familia, muchísima familia en Tenerife y en La Gomera, pues decidí emigrar a Madrid solo, porque pues precisamente veía más oportunidades acá en Madrid, ¿no? En la capital. Y por eso, pues, estoy acá desde hace ya 10 años. Cuando emigré, mira, una de las cosas que yo hoy en día veo con perspectiva es que cuando yo estaba en Venezuela, pues yo no tenía acceso a muchas cosas materiales. Mm. Yo solamente bueno, pues yo me formé y estuve, pues, incluso trabajaba para poder pagar mi universidad y demás. Entonces, pues no pude comprarme casi nada para mí, ¿no? Aunque es verdad que no me quejo porque estuve siempre bastante bien, aunque es verdad que tuve que trabajar para pagarme la universidad, pero que al final cuando llego acá empiezas a ganar dinero. Yo me acuerdo que una de las frases que yo le decía a mi mamá es que, guau, mamá, pero con mi primer salario puedo pagar, o sea, puedo comprarme una lavadora, o sea, así a tocateja, ¿sabes? O sea, que yo para mí era como, guau, ¿no? Entonces viéndolo con perspectiva, me doy cuenta que muchas veces cuando llegamos empezamos a cubrir unos vacíos que han existido durante toda tu vida, vacíos de no poder comprar, no poder comprarte X cosa, no poder comprarte esta otra, no poder ir a eventos, ¿sabes? Puede ser conciertos, partidos de fútbol, viajes, ¿no? Entonces empiezas a querer cubrir todo eso y a detrimento de, pues, unas buenas finanzas, porque es verdad que puedes hacer
todo esto lo puedes hacer de forma planificada, pero cuando no lo haces de forma planificada, cuando lo haces, como va viniendo, ¿no? Sin tener un control de tus finanzas y demás, pues bueno, pues te suele pasar y no me pasó a mí solamente, le pasa a muchísimos venezolanos que conozco que llegan y pues cuando vienen a ver están endeudados. Y yo siempre digo y siempre saco una comparación de que, bueno, yo no me he drogado ni me drogo nunca, pero es verdad que dice que salir de las drogas es complicado, pues yo en ese momento, cuando estaba endeudado, yo decía, wow, yo no me he drogado, pero esto debe ser muy parecido a salir de las drogas. O sea, es algo que uno lo ve muy complejo, ¿sabes? Porque tú ves tu salario, tú dices, oye, si de mi salario ahora mismo no me queda dinero, ¿cómo voy a hacer para pagar todas las deudas? Entonces, pues bueno, con un poco de paciencia, un poco de disciplina y un poco de esfuerzo, pues se puede salir de todas las deudas y de toda la situación y pues bueno, yo veo muchos venezolanos migrantes que su relación con el dinero se ha visto muy diferente a como era allí en Venezuela, sobre todo porque quizás ahora mismo también esto es algo que a mí no me pasó, pero que muchas personas tienen algo de responsabilidad con los familiares que dejan allí. Entonces, desde acá quieren ayudar de una forma que es poco sana también para ellos, porque claro, quieren ayudar, pero ellos tampoco pueden ayudarse a sí mismos. O sea, están en una situación en la que no pueden realmente ayudar. Entonces, claro, ayudan, pero ¿con qué consecuencias, no? Sí, claro, y les pasa a muchos. De hecho, me siento muy identificada y creo que muchos se sentirán identificados con esta realidad cuando recibes ese primer sueldo español y ves el poder adquisitivo que tienes y la diferencia comparativa con el poder adquisitivo en Venezuela. Y es como, ok, ya va, hay que detenerse y pensar antes de actuar emocionalmente, como que, ah, bueno, quiero ir y comprar y comprar y comprar. Es como, esto no funciona así. Pero más allá de estas experiencias que cuentas, ¿cómo esto te ayudó a transformar tu propia situación económica? Quizás de pasar de este como que a mi sueldo le sobra mes y empezar a tener un poco más de orden. O sea, ¿cómo esto que cuentas te ayudó a transformar tu propia situación? Mira, yo tuve varios efectos guau, ¿no? Varias catarsis o varios momentos de estos en los que tú dices, epa, o sea, esto me ha cambiado mi mentalidad, ¿no? Yo tengo mi esposa, bueno, tú sabes, conozco a mi esposa desde hace como unos 8 años y cuando la conocí yo tenía muchas deudas y demás y yo recuerdo que cuando la conocí, cuando estábamos conociéndonos y estábamos hablando de todo un poco y demás, me acuerdo que yo le decía a ella que yo no había aprendido a ahorrar porque mis padres no me habían enseñado a ahorrar, porque mis padres tienen una cultura de que no ahorran nada entonces yo veía eso en mi casa y yo decía, bueno, pues por eso yo no ahorro. Y para mí es normal porque, bueno, pues nadie me enseñó. Y yo me excusaba en eso y utilizaba un poco el papel de víctima, ¿no? De decir, no, es que claro, nadie me enseñó y yo pues no aprendí y ya está. Y mi esposa me dijo, me acuerdo, justamente por eso fue que yo aprendí a ahorrar, porque mis padres no ahorraban y yo veía que había problemas en casa y yo decía, en mi casa no va a haber problemas por dinero, entonces yo tengo que ahorrar. Y literalmente, o sea, ahí fue como que, oye, o sea, pasé de ser una víctima a decir, tengo que responsabilizarme por mi situación y pues por eso precisamente fue como, eso fue uno de los primeros puntos, ¿no? Que dije, oye, está bien que mis padres no me hayan enseñado, pero voy a empezar a ahorrar y empecé a ver que ella, mi esposa, le daba importancia a cada euro, aunque ella pudiese, por ejemplo, ella pudiese gastarse dinero en zapatos o lo que sea, porque le sobraba el dinero, ella siempre estaba como mirando muy bien en qué se lo gastaba y demás.
Esto fue una experiencia que yo, sin haber estudiado finanzas, yo ya veía que, oye, esto no puede ser casualidad. Es verdad que ella gana bien, pero ella es muy cuidadosa. Entonces yo dije, entonces ahí fue cuando aprendí. Yo siempre digo que yo le enseñé a ella un 10% a gastar dinero, porque es verdad que ella, ¿sabes? Como nosotros decimos a veces, ella es como agarrada, ¿no? Agarrada para ella. Quiero destacar, porque para ella, comprarse cosas para ella le cuesta más, que también eso es una personalidad dentro de las relaciones que tenemos con el dinero y que también me llegan personas que tienen mucha culpa por gastarse dinero para comprarse algo que ellos realmente necesitan y les gusta. Entonces hay muchas relaciones con el dinero, ¿no? Pero yo le enseñé a ella un 10% a ahorrar y ella, a gastar, perdón, y ella un 90% a ahorrar. Entonces ahí hicimos una pequeña, una balanza, o sea, así lo equilibramos nuestra balanza. Y pues bueno, yo aprendí a ahorrar, aprendí a ir pagando mis deudas poco a poco, cada mes, con paciencia, y con el tiempo ya había pagado mis deudas y después pude empezar a invertir. Y fue allí cuando me empecé a interesar mucho más sobre las finanzas, empecé a aprender sobre inversiones y me formé como consultor financiero, avalado por el Ministerio de Economía aquí en España. Y por eso en las sesiones individuales que tenía con las personas, yo veía que había un denominador común en las personas que no se preocupaban por el dinero y ese denominador común muchas veces uno cree es que ganan muy bien. No, no. El denominador común era precisamente que tenían un control sobre sus finanzas. Y bueno, muchas veces asociamos control financiero con no poder gastar el dinero en X cosas o el control con algo que te asfixia y que no te deja, ¿no? Como cuando decimos de ir a la dieta y el nutricionista te quita el pan, te quita la carne, te quita el alcohol, todas estas cosas. Entonces tú dices, bueno, no quiero ir al nutricionista porque sabes, sabes por dónde te va a ir, ¿no? Eh, conmigo, como psicólogo y consultor financiero, no pasa eso, porque una de las cosas que yo siempre digo y que muchas en el rubro de las finanzas siempre decimos, es que no se trata de no gastar dinero y no disfrutar la vida, porque al final la vida hay que disfrutarla, y para eso también, quieras o no, aunque muchos placeres de la vida son gratis, ¿ok? No los voy a nombrar, pero, pero es verdad que siempre se necesita algo de dinero, ¿no? Entonces, pues, oye, hay que disfrutar la vida y hay que gastar dinero en nosotros, en lo que nos gusta, en experiencias, pero siempre con algo de control y con, pues, buena planificación, ¿no? Entonces, por eso es importante la labor, ya no solo como psicólogo, ni solo como consultor financiero, sino unirlo, porque muchas veces nos pasa que, claro, vamos al psicólogo, a mí me pasó, cuando yo, antes de conocer a mi esposa, yo iba al psicólogo y yo decía que iba por una razón, pero dentro de mí sabía que o sea, la razón mayor por la que estaba deprimido, angustiado y demás, era el dinero. Mm, Y yo con el psicólogo no hablé nunca de dinero, porque el dinero nunca salió en el tema. Claro, imagínate que salía el tema del dinero. Al final el psicólogo no es experto en el dinero. Quizás sus finanzas ni siquiera son buenas. Entonces, claro, si te vas a un consultor financiero y hablas de finanzas técnicas, ¿no? Del Excel, de, ok, cuánto gasto, cuánto ahorro y demás, claro, el consultor financiero te puede decir una regla, ¿vale? La regla del 50-30-20, que es una regla muy famosa y demás y tal y cual. Vale, pero ¿cómo hago para sentirme bien ahorrando esa cantidad de dinero? ¿Cómo hago para sentirme bien? ¿Cómo hago para decirme que no cuando mi impulso por X o por Y situación me lleva a querer gastar dinero en X cosa? ¿Cómo hago para decirme que no? ¿Sabes? Entonces, son cosas, son papeles que uno no puede hacer lo que el otro sí. Entonces yo, pues oye, aproveché el medio que hay y pues lo compagino con eso y por eso en mi programa de coaching de 3, 4 meses, vamos aprendiendo ya no solo con las finanzas técnicas del Excel, de los números, sino también las emociones que surgen a través del dinero y demás.
Vale, justo te iba a preguntar por eso, porque al final entonces tú no es que das como una sesión de como psicólogo, ni eres totalmente como un consultor financiero. O sea, digamos, ¿cómo se combinan esas dos áreas en tu acompañamiento a las personas? Es como, si yo digo, bueno, yo quiero una sesión contigo, ¿qué me ofreces? Como, vamos a ver las finanzas, vamos a ver mi psicología, ¿cómo lo mezclas? Mira, muchas veces las personas llegan, quieren trabajar conmigo por algo en específico, me dicen, no, es por esto, y creemos, cuando empezamos a colaborar, creemos que vamos a trabajar X cosa, pero luego de esta X cosa hay un mundo, hay un océano de emociones que al final muchas veces me pasa que les termino diciendo que, o sea, para seguir viéndonos, porque en una primera sesión es imposible. O sea, lo primero que quiero aclarar es que en una sesión yo no suelo vender sesiones individuales porque no, o sea, esto no es algo que se arregle en una sesión, ¿sabes? Entonces, esto es un proceso de transformación en el que yo voy de la mano contigo para ayudarte a cambiar hábitos y patrones que llevas repitiendo toda tu vida y que se supone que, porque muchas veces sabemos, yo cuando, y seguramente todos acá sabemos que estamos haciendo algo mal con el dinero, sabemos en qué estamos gastándolo, que quizás no deberíamos haberlo gastado, pero no tenemos control. ¿Cuántas personas no empiezan el mes con mucho dinero? Y yo lo veo incluso en gente cercana que empiezan el mes y wow, ¿sabes? Tienen dinero para todos los planes, pero luego a mediados de mes ya están como no y tal, yo no puedo. Y entonces empiezan y entonces a los últimos días del mes, a partir de justamente esta semana, porque ya este fin de semana me pasó que empiezan a hablarte del dinero y de los problemas que están con el dinero. Pero claro, los principios de mes siempre están muy bien, ¿sabes? Derrochando. Entonces, derrochando, claro. Y a mí me pasaba, o sea, a mí me pasaba. Entonces, lo que siempre cuento es que eh, tenemos que tener primero un nivel de conciencia de, oye, me está pasando esto, ¿no? Me está sucediendo esto, que muchas veces esa conciencia llega de formas pues más dolorosas que otras. Te puedo decir una anécdota de una clienta que es venezolana también y emigrante. Ella me dice que cuando ella me dice, oye, Víctor, ¿qué estás haciendo con esto de la psicología y las finanzas y tal? Quizás me interesa. Entonces, yo me reuní con ella una primera vez para ver qué le estaba pasando y si yo podía ayudarle. Y me comentó que una de las cosas por las que ella decidió buscar ayuda con este tema es que su mamá le dio la noticia de que, bueno, le dieron la noticia de que su mamá estaba pasando por un proceso de cáncer. Entonces, ella, ante ese momento doloroso de decir, oye, mi mamá se puede morir en cualquier momento, puede morir. Ella no le dolió ni se preocupó demasiado por el sentimiento, la emoción de dolor de perder a su madre, sino la preocupación económica de cómo hacer frente a una situación como el fallecimiento de su madre. Entonces, a mí me parece eso muy, muy doloroso y yo siempre lo cuento, sin decir el nombre de la persona, por supuesto, pero tengo su autorización y es algo que a mí me motiva muchísimo porque encima esta chica es una persona que hoy en día pues ahorra bastante dinero sin dejar de vivir la vida y disfrutarla. O sea, ha hecho el programa completo y ha pasado de no ahorrar nada, no tener dinero en la cuenta, no invertir en nada tampoco, tener ansiedad con mirar la cuenta bancaria, mirar la cuenta bancaria cada día lo veía que sí 3 veces. O sea, para simplemente martirizarse, porque, ¿sabes? Para preocuparse, porque no iba a caer ahí dinero de repente, ¡pum! ¿Sabes? O sea, entonces miraba la cuenta y miraba la cuenta, y hoy en día, pues ya dice que pasan una semana o así sin ver la cuenta y es como que no le preocupa, o sea, ahorra más de 400 euros al mes, ya invierte 200, o sea, es como, wow, o sea, un cambio enorme, ¿ok? Y sus ingresos han aumentado 200 euros o así.
O sea, no es que sus ingresos se multiplicaron por 2, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, es un cambio bastante interesante y es algo que a mí me apasiona mucho. Entonces, ¿cómo ayudo yo a las personas? Pues precisamente eso. Normalmente hago un programa de coaching en el que las personas viven un proceso de transformación en el que pasan de un punto a otro. Y en ese punto, pues les voy ayudando, les voy acompañando, les voy mentorizando, coacheando, sosteniendo cuando hay que sostener emociones complicadas. Yo siempre digo, mira, en este proceso vamos a pasar por, es como una montaña rusa, vamos a estar a tener momentos alegres, de reírnos, y van a haber momentos de sufrir, de llorar y de, bueno, este es un proceso complejo, pero lo vamos a pasar juntos y va a ser todo para tu bienestar futuro, ¿sabes? Sí, claro. Y al final es este camino de construir una relación sana con el dinero. O sea, como, y ver un poco si alguien tiene sus finanzas desordenadas, si alguien está como en ese terror, que conozco personas que están como con un terror de ver cuánto les queda en la cuenta, o si han podido ahorrar, si no han podido ahorrar. ¿Cuáles son los primeros pasos que le puedes recomendar a una persona que está en esta situación para ir construyendo precisamente una relación un poco más sana con el dinero? Mira, para construir una relación más saludable con el dinero, lo primero que te diría es que, como todo en la vida, ¿vale? Cuando tú quieres mejorar algo en tu vida, tú tienes que, ya no solo las finanzas, ni la relación con el dinero, sino cualquier cosa en la vida, tienes que decir, oye, ¿dónde estoy? ¿En qué punto estoy? ¿No? ¿En qué punto me encuentro? ¿Vale? Hoy en día, ¿qué hago? ¿Quién soy ahora? ¿Ok? Entonces, pues bueno, con la relación con el dinero, mira. Primero, revisa tus finanzas, aunque te duela, ¿ok? Aunque te duela. Revisa tus finanzas. Agarra, apúntalo en un cuaderno, en un Excel, en una hoja, hazle colores, en un mapa mental, lo que tú quieras, ¿ok? Lo que tú quieras, más técnico o menos técnico. Escribe los números en números o en letras. Si te sientes más cómodo en letras, escribe en letras. Da igual cómo lo hagas, pero que tú lo entiendas y que tú, al final de ese proceso, de esa primera parte, entiendas en qué se va tu dinero, cuánto estás ingresando, ¿ok? Y cuánto necesitas para vivir, cuánto necesitas realmente para vivir, porque capaz hay mucha gente que me dice, no, mis gastos fijos son de X, por ejemplo, una persona gana 1.600 euros y no, mis gastos fijos son de 1.200 euros. Yo, vale, ok, ¿y los otros 400 qué hacen? No sé. No sé. Entonces, claro, y yo le digo, pero, porque muchas veces las personas te sacas esas cuentas de cuántos son sus gastos fijos, sus gastos variables, cuánto gastan en ocio y demás, y de repente los números en teoría cuadran. Pero yo le pregunto a la persona cuánto dinero tiene ahorrado en cuenta y no tienen dinero ahorrado. Entonces estos no son los números. Estos números son los que tú mismo te has dicho para vivir y disfrutar el resto sin control. Entonces, ok, vale, en teoría deberías tener algo de dinero ahorrado. Entonces, no, no tengo dinero ahorrado. Vale, entonces estos no son los números, porque ¿cómo me explicas que teniendo estos números no tengas nada ahorrado? Entonces, bueno, vamos a ver. Ok, y ahí es donde realmente tienen que ver en qué se gasta el dinero, porque el dinero no solo se va en luz, en agua, en gas, en alquiler, en la cuota del móvil, en el Netflix, en el gimnasio. En eso no se va el dinero. El dinero también se va en que te compraste ropa, en que te quisiste ir a un concierto, en que te compraste X cosa, en que fuiste a comer con unos amigos y te gastaste X dinero. Ahí también se va el dinero y no está mal. El problema es no tener el control, ¿Cómo, ¿sabes? cómo diferencia la gente una necesidad y algo que quiere? O sea, y eso como un tip claro, porque hablas de que, bueno, hay gente que dice que necesita y hay personas que creen necesitar cosas. Y, a ver, hay una diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. Y creo que también eso sería como interesante dejárselo a la gente, ¿no? Mira, básicamente, o sea, la respuesta muy corta y muy concisa. Si tú dices que quieres algo hoy y no lo compras hoy, y dentro de una semana lo sigues queriendo y necesitando, y mientras más tiempo pasa, o sea, esto te digo una semana, pero mientras más tiempo pasa, más
fuerte es tu y mejor es tu relación con el dinero, porque si puedes aguantar a comprar algo que dices que quieres hoy, yo cuando empecé, yo empecé con unas yo lo hacía con una semana. Decía: "Ay, que", ¿sabes? Típico, de que tienes algo en el carrito y dices: "Uy", y tal. Entonces, apenas tienes el dinero, porque muchas veces, no te hagas trampas, muchas veces no te lo compras porque no tienes dinero, así no me sirve, ¿ok? Tienes que tener el dinero para comprarlo y ahí mantener una semana. Si después de una semana lo sigues queriendo y sientes que lo sigues necesitando, pues entonces puedes comprarlo, ¿sabes? Estoy seguro, Andrea, que muchas veces, muchas de esas cosas que realmente creías que querías y necesitabas, no las comprarás dentro de una semana. Mm. Porque una semana basta para darte cuenta de si realmente quieres, o sea, si ya solo lo quieres o de verdad lo necesitas, ¿sabes? Y ojo, una semana, te puedes empezar por una semana, pero luego lo puedes ir escalando a un mes y dependiendo de los gastos, dependiendo de la cantidad de dinero que sea. Yo hay muchas veces que me ves que dices, no, yo me quiero comprar una tele nueva para el salón. Y yo, o sea, voy estirando esa compra, ¿sabes? Muchísimo tiempo, porque es que digo, porque mi nivel, y eso fue lo que cambió al principio, cuando yo cambié mi mentalidad. Yo me acuerdo que cuando yo conocí a mi esposa, me llegaban cosas de Amazon siempre. Mira, yo pasé, hasta hace poco, tenía años que ni siquiera pagaba la cuota de Amazon. Porque no la necesitaba, decía: "No, no", si yo que cuando yo quería comprar algo, le decía a un primo o así, que me lo comprara y me lo pidiera, ¿sabes? Porque yo decía: "Mientras más me privo de estas cosas, más me lo pienso", porque no es lo mismo comprarlo así de un golpe de clic, a decirle a otra persona: "Oye, mira, ¿será que me lo compras?", y tal. Ya ese esfuerzo ahí que vas poniendo en el medio, va haciendo que, compres menos, ¿sabes? Evitas comprar. Entonces, yo tengo tiempo ya queriendo comprar la tele y no la compro, y es que es una decisión, porque es que si la quiero comprar simplemente porque quiero una tele más grande, pero no hay algo que me diga a mí: "Lo necesitas", porque no la necesito. Entonces, o sea, es tener una tele más grande, ¿sabes? Entonces, ¿sabes qué estaba esperando? Mira, te lo juro, tengo más de un año en esto y yo digo: "Bueno, en algún momento se romperá esta tele". Esta tele tiene conmigo 10 años, 10 años. Y yo digo: "En algún momento, no sé, se romperá o algo". Nada, no, ahí está la tele, muy bien y demás. Y yo, bueno, pues nada, ¿sabes? Y es que cuando la necesito, o sea, cuando quiero la tele más grande, ¿cuándo es? Cuando estoy viendo el fútbol y que digo, joder, que me gustaría que la tele sea un poco más grande para verlo mejor y tal. Pero de resto, para todo lo demás, me funciona. Entonces, ¿sabes? Cuando tú eres capaz de controlar ese impulso, ahí es cuando ya empiezas a darte cuenta que tienes una buena relación con el dinero, porque no lo estás gastando porque es una cosa de impulso, sino porque realmente, oye, lo quiero comprar, lo puedo comprar y no me importa comprarlo. Ahí es cuando tú dices, bueno, vale, venga, va, lo compro, ¿sabes? Sí, sí, es todo el razonamiento previo a la compra. O sea, es también pararse y decir, mira, esto no puede ser como que vi la tele y está en oferta. O sea, porque hay gente también que dice, es que está en oferta, tengo que aprovechar y al final no es que estás aprovechando, estás cayendo en el impulso de lo que quieres hacer.